Bienvenido de regreso y gracias por sintonizar en Trampa Tales Lab. Apreciamos a cada uno de ustedes que nos encantaría sepa de qué parte del mundo está viendo ahora mismo. Háganos saber en los comentarios. Ahora sumergirnos en el de Joyo Storia, capítulo 1 Vidas perfectas y mentiras perfectas. Coronel Marino Brad Brennans quedó inmóvil durante la ceremonia militar. Cada metal en su pecho, que representa la sangre derramada, y vive salvó sus ojos grises de acero, barridos por la multitud, ensamblada analizando el potencial amenazas. Un hábito arraigado a través de múltiples recorridos de combate, a 42 su presencia cometió la atención de cada persona en la habitación, desde el recluta más joven hasta los oficiales más experimentados, para liderazgo excepcional en una operación clasificada que resulta en el exitoso rescate de 3 trabajadores humanitarios estadounidenses, y la interrupción de una importante red de tráfico de armas. El coronel Bradford James Brennan, se le otorga la voz del comandante, se llevó a través del salón ceremonial en la primera fila. Marina Brennan mantuvo su sonrisa practicada, sus uñas cuidadas, cavando en sus palmas. Observaron cómo su esposo aceptó otra recomendación, otra pieza de metal que lo distanciaría más de ella. A los 35 años, había dominado el arte de parecer orgulloso mientras suprimía la amargura que amenazaba con romperla cuidadosamente la fachada. La operación era un esfuerzo del equipo. La voz de Sir Brad tuvo el peso de la autoridad cuando se dirigió al comandante que el teniente Peter White dio su vida para garantizar su éxito. El crédito le pertenece a él y a los hombres que lo siguieron. Al infierno Hollywood, la viuda de Peter, se encontraba cerca del escenario de su vestido negro, un marcado recordatorio del precio que las familias militares le pagaron. Los ojos conoció a Brad por un momento, y vio en ellos la misma mirada embrujada que enfrentó en el espejo cada mañana. La mirada de Elwyn, que había perdido demasiado después de la ceremonia. La capitana Rachel Schwartz se acercó a Brad con una pila de archivos. Necesitamos discutir la inteligencia de la operación siria. Hay algunas irregularidades en el traficante de armas. Los perfiles no. Ahora, la voz de Rochelle Brad era baja pero firme. Esta noche, para las familias Marino, observó el intercambio desde el otro lado de la habitación, señalando cómo cambió la postura de su esposo al hablar con su official de inteligencia. Había una facilidad allí, una intimidad profesional, basada en los peligros y secretos compartidos que ella nunca podría penetrar en la señora Brennan. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Warren Gary se paró a su lado, su traje a medida y su sonrisa juvenil ofreciendo un fuerte contraste con los uniformados oficiales. A su alrededor no pude evitar notar que parecías distante durante la ceremonia de la práctica del puerto deportivo. V. Asilado por un momento. Señor Kerry, no esperaba verte aquí. Por favor, llámame Warren. El programa de empleo veterano de mi empresa trabaja en estrecha colaboración con la base. Apoyar a las familias militares es nuestra prioridad. Que su mano cepilló la suya mientras le entregaba una copa de champán. El breve contacto enviando una corriente eléctrica a través de su cuerpo al otro lado de la habitación. Brad estaba rodeado de oficiales Junior.T o 2 ansiosos por escuchar versiones desinfectadas de sus experiencias de combate que Marina reconoció. Su comando expresa el tono que usó al mantener la imagen que se espera de un coronel Marino. 15 años, que Marina murmuró tomando un sorbo de champán. Warren se inclinó más cerca de su colonia. Cambio agradable del entorno militar. 15 años de matrimonio y yo todavía siento que estoy compitiendo con el núcleo de la atención de mi esposo. Las palabras resbalaron antes de que ella pudiera detenerse. La sonrisa comprensiva de Warren hizo que su pecho se apretara. Estaba casado con un oficial de carrera. Sé exactamente lo que tú significa. Que ha considerado unirse a nuestro grupo de apoyo de cónyuge militar, que conocemos todos los jueves. Antes de que Marina pueda responder, Brad apareció a su lado, su mano posesiva en su espalda baja. Warren Hart reconoció su tono neutral, pero sus ojos, evaluando a su empresa, presentaron una oferta para la nueva capacitación simulador. Contrato, Coronel Brennan. Su reputación le precede a los sirios. La operación fue ejecutada magistralmente. Warren mantuvo su comportamiento agradable, pero Marina sintió la tensión entre los hombres con bajas significativas. Brad's la voz llevaba una ventaja sin los excusas. Mi esposa y yo tenemos planes de cena más tarde esa noche en su casa de Virginia. Marina se sentó en su tocador, retirando su maquillaje, mientras Brad revisaba los informes de misión en su estudio. El silencio entre ellos se estiraba como una viuda de Peter de Chasm. Parecía estar sosteniendo bien Marina aventurado al entrar en su estudio. Brad no levantó la vista de sus archivos. Hallie Strong más que la mayoría de ella entiende el sacrificio
¿Cómo se supone que debo entender ellas? Palabras salieron más nítidas de lo previsto que Brad finalmente la encontró con los ojos con fuerza marina. Hemos discutido mi posición que su posición requiere, secretó la posición exige sacrificar. Su posición se ha convertido en la voz de nuestra marina matrimonial cracked. Perdí a nuestro bebé mientras te desplegaron Brad, la tercera vez que necesitaba a mi marido. No es un oficial al mando que envíe condolencias a través de canales oficiales. Esas misiones salve vidas de Brad's Voice permanece constante vidas estadounidenses controladas, si hubiera preferido que abandonara. Los hombres en el campo marina se rieron de un sonido hueco que siempre habrá otra misión, otra crisis. Otra razón por la cual el gran coronel Brennan no puede ser solo un esposo que se volvió para irse, pero la voz de Brad la detuvo. Tengo otro despliegue que viene 4 meses clasificado ubicación. Marina no se dio la vuelta. No podía soportar ver el destacamento en sus ojos. Por supuesto que lo hace, censó el teléfono de la Marina del dormitorio. Se iluminó con un mensaje de Warren jueves, las 2 de la tarde, Base Community Center. A veces hablar ayuda que ella miró el mensaje durante un largo momento antes de escribir. Estaré allí a la mañana siguiente. El capitán Rachel Schwartz vio a Marina salir del gimnasio de la base señalando el paso determinado de la mujer y rígido postura. Rachel había servido con Brad lo suficiente como para reconocer los signos de un matrimonio bajo permiso de tensión para habla libremente. Rachel ingresó a la oficina de Brad, donde estaba revisando la seguridad. Los protocolos otorgaron a Brad. No levantó la vista de la lucha de su puertola, pérdida de otro embarazo. Sus despliegues está afectando a bradedos callados en el teclado. Mi matrimonio no es un asunto del capitán de discusión militar con respeto. Señor, todo en nuestra línea de trabajo sangra en vidas personales. Hemos visto que sucede antes cuando las relaciones se fracturan. Es suficiente que el tono de Brad no dejó espacio para el enfoque de argumentos en la inteligencia. La brecha en la operación de Ian algo sobre esos traficantes de armas. No se sumará. Shell dudó antes de dejar sí. Señor, y Sir Warren Kai estaba haciendo preguntas sobre nuestros protocolos de comunicación. En la ceremonia parecía inusualmente interesado en nuestra seguridad. Miden la expresión de Brad endurecida a vigilarlo. Defense Solutions ha sido agresivo en la búsqueda de contratos militares últimamente. Quiero saber por qué Rochelle dejó a Brad. Lanzó el archivo de Warren K. Carr en su terminal seguro. El fondo del hombre estaba limpio, casi demasiado limpio que su compañía tenía. Creció rápidamente en el último año, asegurando contratos que deberían haber estado fuera del alcance de un jugador relativamente nuevo en la industria de defensa. En su cocina esa noche, Marina preparó la cena mientras se desplazaba por su feed de redes sociales fotos de familiares felices y orgullosas cónyuges que apoyan a los miembros de su servicio, todos cuidadosamente filtrados, y organizó su propio perfil. Mostró lo mismo la esposa militar perfecta que la apoyamarido decorado. Nada de eso reveló el vacío que la consumió. Se detuvo en una foto de hace 3 años, Brad sosteniéndola en sus brazos en una bola militar. Ambos sonreír. Fue tomada 2 semanas antes de su segundo aborto espontáneo. 2 semanas antes de que Brad se desplegara en un lugar no revelado, dejándola solo para enfrentar la pérdida del sonido del auto de Braden. El camino de entrada la hizo rápidamente lágrimas de lágrimas. La esposa del coronel Brennan no lloró. La esposa del coronel Brennan era fuerte apoyar a la comprensión itiva. La esposa del coronel Brennan era un papel que había jugado durante tanto tiempo que a veces olvidaba quién Marina realmente estaba. Pero Warren había visto a través de la fachada, en su breve interacción, que había reconocido algo en ella, que pensó que se había escondido, mientras preparaba la mesa para otra cena silenciosa. Con su esposo, Marina tomó su decisión el jueves. No pudo venir pronto. El capítulo 2, el disenso. El grupo de apoyo del cónyuge militar se reunió en una habitación brillante en el centro comunitario de la base. La alegría de la motivación, carteles contrastando con los ojos cansados de los asistentes. Marina se sentó en la parte de atrás, ver a Warren Carey guiar la discusión con la facilidad de la separación, ansiedad de la depresión, sentimientos de aislamiento. Estas son todas las respuestas normales al estilo de vida militar. La voz de Warren, llevada a la derecha, mezcla de autoridad y empatía. La clave es encontrar formas saludables de hacer frente a Marinao. Como otros cónyuges se inclinaron hacia él cuando habló, atraído por su sonrisa de comprensión y su comportamiento suave cuando sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. Se sintió vista de una manera que no había experimentado en años después de la sesión. Ann Warren se acercó al café de la silla. Hay un lugar justo fuera de la base que hace que un excelente café expert.
escondido de las calles principales donde podrían encontrarse con otro marina militar, alrededor de su taza. Absorbiendo su calidez, Brad se desplegó. Durante los 3 abortos involuntarios, se encontró diciendo: la primera vez que me convencí de que fue simplemente un mal momento para el tercero que siguió fuera de Warren, extendió la mano a través de la mesa con su mano, cubriendo la de ella. No tienes que justifique sus sentimientos, Marina. El ejército exige todo, desde los miembros del servicio, y espera que sus cónyuges acepten las obras. Brad dice que sabía para qué me estaba registrando cuando me casé con él. ¿Sabías, Lafferty? De sus hijos solo sabía que su esposo priorizaría las operaciones clasificadas sobre su doloral. Tono de Warren siguió siendo gentil, pero sus palabras golpearon a Deep. Marina la retiró mano de repente, consciente de su ubicación pública. Debo ir a Marina Warren, llamado como se quedó el mismo tiempo la próxima semana. A veces tener a alguien con quien hablar hace toda la diferencia. Las semanallas reuniones de café se convirtieron en su santuario. Warren, escuchado sin juicio, ofrecieron consuelo sin demandas, que compartiera las historias de su propio matrimonio. Fallan con un oficial de carrera como los militares habían consumido. Su relación hasta nada quedaba una tarde lluviosa. Sus manos se tocaron mientras buscaban el cheque, ni se alejó al siguiente Week Coffee. Se convirtió en el almuerzo en un restaurante exclusivo en Alejandría, lejos de ser cursiojos militares. Eres diferente hoy, que Warren observó estudiándola. A través de la tabla lighter, Marina sonrió, la expresión genuina. Por una vez que siento más ligero, estar aquí, poder ser solo puerto deportivo, en lugar de la esposa del coronel. Brennan, su primer beso ocurrió en el estacionamiento del restaurante, escondido por las ventanas teñidas de Warren's Luxury SUV, y gentil, interrogando nada como las muestras calculadas de afecto de Brad. En las funciones militares que llegaron las mentiras fácilmente. Después de esas sesiones de terapia, hicieron largos viajes de compras con amigos, reuniones de cónyuge. Brad, consumidas por preparación para su próxima implementación, apenas notó sus ausencias. La amiga más cercana de Dana Best, Marina, en la base cubierta para ella sin preguntar. Noche de chicas en mi casa se convirtió en su código. Para las tardes de Marina con Warren, no sé qué ha cambiado, Dana comentó durante un almuerzo real juntos. Pero parece más feliz últimamente. Marina, menos tensa, agitó su ensalada de culpa con satisfacción. A veces encontramos apoyo en lugares inesperados. La primera vez que se conocieron en un puerto deportivo del hotel, pasé 1 hora sentado en su auto debatiendo si entrar en Warren. Esperó pacientemente, entendiéndola la duda nunca. Empujando, no tenemos que hacer nada que no te sientas cómodo, él le aseguró cuando finalmente entró en la habitación. Solo podemos hablar. Pero hablar condujo a tocar, y tocar le da más en los brazos de Warren. El puerto deportivo se sintió deseado, apreciado, vivo de una manera que ella había olvidado posible entre las reuniones. Warren mantuvo su conexión viva con mensajes de texto y llamadas telefónicas. Que preguntó sobre su día, los detalles recordados que mencionó al pasar. Mostró interés en sus pensamientos y sentimientos. Todos los pequeños attentions Brad había dejado de proporcionar hace años. Capitán Rachel Schwartz notó el cambio en el comportamiento de Marina durante funciones base. La esposa del coronel parecía más relajada, pero de alguna manera más protegida. El entrenamiento de inteligencia de Rachel marcó los cambios de comportamiento, pero su lealtad a Brad creó un conflicto. Señora Brennan, Rachel se acercó a Marina en una recaudación de fondos base. ¿Cómo estás? Bien, gracias. La sonrisa de Marina fue practicada perfecta. El apoyo del cónyuge. El grupo ha sido servicial. Rochelle asintió, señalando cómo la mano de Marina se apretó alrededor de su copa de vino, ante la mención de él. Grupo Warren Carey dirige ese programa. ¿No parece muy invertido? Familias militares que entiende que lo que pasamos por la defensa de Marina fue rápida, quizás demasiado rápido. No todos lo hacen. Mientras tanto, mientras el interés de Warren en las actividades base se enfocaron más durante las sesiones grupales de apoyo, alentó a los cónyuges a compartir sus luchas, programas de despliegue, movimientos de la unidad y protocolos de seguridad. Cada información aparentemente inocente en aislamiento, agregado a una imagen más grande. La unidad de mi esposo se está preparando para algo grande. De Melodía Allen Sargentola, esposa de Justin Allen, confió durante una sesión restringida la capacitación adicional. Comunicaciones. ¿Sabes cómo es Warren? Asintió con la cabeza. Simpatía, mientras toma notas mentales. Es difícil cuando no pueden. Cuéntanos que cualquier cosa te haga sentir excluido de sus vidas. Después de las reuniones que él compilado la información, recopiló patrones de implementación, rotación de seguridad,
Protocolos de comunicación. La oferta de la compañía para el nuevo contrato de seguridad de la B se beneficiaría de tal conocimiento interno. Brad. Mientras tanto, él mismo, para entrenar a su nuevo sargento de equipo Justin Allen, mostró una promesa particular, recordando a Brad sus propios tempranos días en el núcleo que su esposa parece estar mejor que Justin mencionó durante un descanso de entrenamiento. La melodía dice que ha sido más involucrado con el grupo de cónyuges últimamente. Brad gruñó no comprometido a Marina siempre ha sido bueno para adaptarse él. Comentario podría haberlo golpeado de manera diferente si no se hubiera centrado en los informes de inteligencia que cruzan su escritorio, algo sobre la red de traficantes de armas sirios que le regañaron las conexiones. Eso parecía demasiado conveniente en Tel que llegó con demasiada facilidad en su sala de bedroom. Marina escuchó la respiración de Brad, como dormió su cuerpo de lata, incluso en reposo. Pensó en la tarjeta de llave del hotel oculta, en su bolso sobre el toque gentil, y las palabras de Warren. La culpa estaba allí, pero estaba eclipsada por un sentido de justicia. No había sido la dedicación de Brad al núcleo, su propia forma de traición. Su teléfono zumbó suavemente. Warren, preguntando si estaba despierta. Escribió un simple sí sabiendo que conduciría a horas de conversación íntima, mientras su esposo dormía a su lado, sin darse cuenta de la distancia que crece entre ellos. Capítulo 3. El sargento del personal de Breaking Point, Evan Mack, encorvó su terminal de computadora en el Centro de Seguridad Cibernética de Bases, sus ojos estrechando los patrones que emergen en su pantalla. Otro intento de violación de los sistemas de comunicación. Este más sofisticado que el último señor que llamó a Brad, que estaba pasando por su seguridad diaria. Necesito ver a este Brad, inclinado sobre el hombro de Max, su expresión endureciendo mientras él absorbió la información. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo? El primer intento comenzó hace 3 meses. Que están obteniendo más agresivas las direcciones IP, se remontan a varias ubicaciones. Pero hay algo familiar sobre los patrones de ataque. Mac levantó otra pantalla y señor. Algunos de estos intentos se originan desde dentro de la referencia cruzada de la mandíbula de Brad, la referencia cruzada de la red base, de la red de base, las marcas de tiempo con las cerraduras de personal base. Quiero saber quién tuvo acceso durante estos intentos. La señora ya hizo... Señor, ahí es donde se pone interesante. Mac bajó su voz. Varios intentos coinciden con el mantenimiento programado por Kerry Defense Solutions antes de que Brad pudiera responder su teléfono vibrado con un mensaje de Marina. Necesitamos hablar de Bruselas. La OTAN. La posición había sido un punto de disputa durante semanas, 3 años en Bélgica en prestigio de estabilidad, y lo más importante, Brad, acceso a redes de inteligencia que rastrean las armas internacionales. Para Marina significaba 3 años más de ser una esposa militar, en un país extranjero más lejos de familiares y amigos. Esa noche Brad encontró a Marina en su cocina, su postura rígida, mientras preparaba la cena, de la que querías hablar. Bruselas. No, Brad, que querías hablar de Bruselas. ¿Ya has decidido? Vamos. No. Marina no se apartó de la estufa como si decidiera este despliegue sin discutirlo conmigo. Esto no se trata del despliegue. Que Brad se acercó más. ¿Cómo? Tensó su enfoque. La OTAN necesita comandantes experimentados que entiendan la guerra moderna. La posición viene con no me importa lo que viene con. Marina hilado para enfrentarlo. Su voz Rishin. He pasado 15 años después de su carrera, perdiendo a nuestros bebés, mientras salvaba al mundo, fingiendo ser la esposa militar perfecta. Que no puedo hacer. Bélgica. No voy a. Marina. No se estremeció su mano en el mostrador. No puedes usar ese tono conmigo. No soy uno de tus marines para ser ordenado. Anne se supone que es tu esposa, pero ni siquiera sé quiénes somos el uno para el otro. Brad la estudió con la misma intensidad que usó para analizar las posiciones enemigas. Lo que realmente está sucediendo. Marina ha sido diferente últimamente. Marina se rió amargamente. Diferente. En realidad estás notando algo sobre mí. Eso es nuevo. ¿Es esto sobre el grupo de apoyo? La pregunta de Brad llevaba una ventaja de Warren Carey. El grupo de Warren Carey. La mano de Marina tembló mientras se apoderó del mostrador. ¿No te atreves a hacer esto sobre él? Se trata de nosotros, unos 15 años de ser yo solo en este matrimonio. ¿Sabías quién era cuando te casaste conmigo? La voz de Brad permaneció controlada. Midió un marine. Ponte el deber del primer servicio. La voz de Marina que se rompió. Fue el deber que te impidió estar allí cuando perdí a nuestros hijos. Era el deber que te hizo perder cada aniversario. Durante los últimos 3 años. Anne se movió hacia la puerta. Necesito una voz de mando de Marina. De aire detenida ella. Esta conversación no está terminada. Se puso los ojos fríos. Si es como
Nuestro matrimonio cuando Marina se fue a su teléfono, zumbó con un mensaje de Warren mala noche. Estoy aquí si me necesitas en su oficina. Santos Stanton revisó el expediente que Warren había proporcionado en el coronel Brad Brennan. El récord de combate del coronel fue impresionante entrenamiento, especializado de múltiples tours y innumerables operaciones. Clasificadas Santos había ejecutado suficientes operaciones negras para reconocer a un oponente formidable que la esposa lo quiere gone. Warren explicó sentado frente a Santos en una habitación privada, en un restaurante DC exclusivo. Pero parece que un robo se equivoca. Santos levantó una ceja como un hombre como Brennano. Iré fácilmente. Mi equipo necesitará intel detallado sobre la seguridad de sus rutinas sistemas, todo lo que ya manejó Warren. Sacó una tableta. Marinas proporcionó acceso completo a su diseño de casa. Y tengo otras fuentes en la base que me alimentan de su horario. Carlos Ramírez sentarse en silencio. En la esquina habló qué pasa con el tiempo de respuesta de seguridad de la BASE. Sonrió de mi empresa al manejo de la nueva instalación de contratos de seguridad. Tener una ventana donde los sistemas están en la transición de los gemelos de los jamones. Dean y dan medidas electrónicas de apariencia intercambiada que tendrá. Todo lo que necesite que Warren les asegurará que Marina estará fuera con sus amigos. Dana Best le proporcionará una coartada de alibi. Clean, simple, no rastreable en la base. La capitana Rachel Schwartz revisó los datos de violación de seguridad con una creciente preocupación. El patrón también era preciso y demasiado dirigido que sacó a los registros de la compañía de Warren, que señalaban los recientes contratos, que habían asegurado todo involucrando a Base Security and Communications. Señor, atrapó a Brad después de una sesión de capacitación. Necesitamos discutir la operación Siria. Algo no se suma a esos traficantes de armas. Brad se secó el sudor de su rostro al encontrar el intel que recibimos. Era demasiado perfecto. ¿Cómo alguien quería que encontráramos esa red específica? Rochelle entregó un archivo, y ahora estoy viendo patrones similares en estas violaciones de seguridad. La expresión de Brad se oscureció mientras leía seguir cavando. Pero manténgalo en silencio. Sí, hay un sargento Max se apresuró. Señor, necesitas ver este otro intento de incumplimiento. Pero esto ahora lo rastreamos. No es aquí que Brad lo interrumpiera señalando a varios contratistas trabajando cerca de mi oficina. Ambos, 10 minutos. Marina se sentó en su auto afuera. Las palabras de Dana Best House Warren resonan en su mente. Santos Stanton, el nombre llevó un peso de finalidad, una decisión, una palabra de ella, y todo cambiaría. Su teléfono iluminado con un mensaje de texto de Brad. Necesitamos hablar realmente, sobre todo por un momento, en que su dedo se cernía sobre el botón de respuesta, y luego apareció otro mensaje de Warren. Todo está arreglado. Solo diga que la palabra. Marina tomó una respiración profunda, y escribió su respuesta a Warren. En la oficina de Brad le extienda los informes de inteligencia de los traficantes de armas en Siria. Las violaciones de seguridad llevan soluciones de defensa que son todo conectado. Pero necesitamos más tiempo para demostrar que el teléfono de Brad zumbó con el mensaje de Marina en Danas esta noche. No esperes. Miró el mensaje de los años del instinto de combate gritando que algo estaba mal. Muy mal. Sir Max Boyce lo retiró de lo que son tus órdenes. Brad miró la evidencia ante él, su mente táctica. Las conexiones ya formando se bloquean. Todos los datos confidenciales de activar el protocolo hecho. Y consígueme todo lo que tienen los movimientos de Warren Kay durante los últimos 6 meses. Sí, dice Rachel. Hizo una pausa en la puerta y Marina. Señor, sí, mi esposa. No es su preocupación. La voz del capitán Bradelbaba. Un enfoque de ventaja peligrosa en la misión cuando Knight cayó sobre la base. Las piezas se mudaron a la posición. Santos informaron que su equipo Warren hizo los arreglos finales y Marina se sentó en Dana's habitación de invitados, mirando su anillo de bodas. El escenario fue el acto que la fachada era a punto de romperse, pero no en la forma en que nadie había planeado. Brad se sentó en su estudio, fotos satelitales de cachés de armas sirias extendidas por su escritorio, pero sus ojos estaban fijos en una sola vigilancia foto, tomada ese día. Ese día su esposa, saliendo de un hotel con Warren Kay. La expresión del coronel permaneció neutral, pero sus ojos sostuvieron el frío cálculo de un depredador que se prepara para golpear al hombre, que había llevado a las tropas a través de las peores zonas de combate en la tierra, que nunca habían perdido un compromiso táctico que había construido su reputación en estar 3 pasos por delante de sus enemigos. Comenzaron a planificar. A Marina no tenía ni idea de que al elegir terminar su matrimonio, había dicho en movimiento eventos en que expondría una conspiración mucho más allá
de un asunto simple que la fachada perfecta de sus vidas. Estaba a punto de crumble, y con ella la red de mentiras cuidadosamente construida que los había enredado. A todos, el capítulo 4 mejor colocado planes. Brad Brennan se sentó en su estudio a las 0200 horas, el brillo de su computadora informe, de las pilas de inteligencia de iluminación de pantalla, informa que su mente procesó los datos con una máquina eficiencia, conectando fragmentos de información en una imagen clara, la red de traficantes de armas sirios, la seguridad incumula, el aumento repentino del auto de Warren. En el mundo de la contratación de defensa, los patrones estaban allí, para que esos entrenaban. Para verlo su teléfono zumbó con un mensaje de texto, del sargento Cooper Security System Activate Complete Silent Protocol. Active Brass. La respuesta fue breve, reconocido que el nuevo sistema de seguridad había sido Cooper sugirió, después de que Brad compartió sus sospechas. Confiar en sus instintos. Sir Cooper había dicho nos han mantenido vivos tan largo. Un arroyo suave desde el exterior de la atención de Brad. Años de combate habían perfeccionado sus sentidos. El sonido estaba mal para que Marina regresara a casa. Alcanzó debajo de sus dedos de escritorio envolver el acero frío en la oscuridad fuera de Santos. Stanton dirigió su equipo con señales de mano. Carlos Ramírez se llevó el punto hacia la entrada trasera de los gemelos, Hamdin y Dan monitoreó su equipo de guerra electrónica diseñados para evitar sistemas de seguridad estándar. Todos despejan. La voz de Dean susurró a través de su sistema de seguridad de calma cifrado que muestra Santos normalece, permitió una pequeña sonrisa. La información de Warren había sido precisa, que el coronel esté dormido arriba sin darse cuenta de los ladrones a punto de entrar en su casa. La descripción de sus hábitos había tenido lo pintó como una criatura de rutina a pesar de su experiencia de combate. Recuerde que Santos murmuró en el robo desordenado. Se equivocó. Carlos llegó a la puerta trasera, su herramienta de bloqueo silencioso y eficiente. La puerta se abrió, sin resistencia, su primera señal de advertencia. Si lo hubieran reconocido que Brad vio a través de cámaras ocultas, cuando 4 figuras entraron en su casa. Su rostro no mostró emoción mientras activaba un comando preestablecido en su protocolo telefónico. El eco se inició en el sargento del centro de seguridad de la Bacela, pantalla de Cooper, se iluminó con la alerta, notificó inmediatamente la fuerza de reacción rápida mientras iniciaba la secundaria, Protocols. Brad había preparado que Carlos movía por la cocina, su arma lista a la casa. Estaba tranquila, demasiado tranquila, sin sonidos ambientales de la electrónica, sin zumbido de aparatos. Su instinto gritó peligro, pero la señal de mano de Santos lo instó a avance. Los gemelos Twins seguen las expresiones cuando sus exhibiciones de equipo se omitieron. Algo está mal. Dan susurró que hemos perdido todas las señales que abortan a Santos por la palabra. Murió en su garganta cuando la casa se sumergió en la voz completa de Brad. La voz de Brad atravesó la oscuridad tranquila. Inmortal, bienvenido a mi casa. El primer disparo atrapó a Carlos en el cofre antes de que pudiera levantar su arma. Que Brad se había mapeado ángulos de trayectoria de su casa durante su carrera de combate, marcando puntos ciegos y matar zonas con la precisión de un hombre que trató la defensa doméstica como la preparación del campo de batalla. El intento de Denham de activar sus sistemas de respaldo se encontró con el silencio. Está muerto. Todo está muerto extendido. Santos ordenó, pero Bradia había cambiado las posiciones de Chang y sonó el decano. Y Den se derrumbó con un gruñido de dolor que Denom se volvió para correr, solo para encontrarse cara a cara con Mocoso. Ellos ojos del coronel no tenían piedad mientras golpeaba años de entrenamiento de combate, cuerpo a cuerpo evidente, en la brutal eficiencia de sus movimientos. Santos logró disparar 2 rondas, pero Brad, ya había movido el contratista de SEAL Train, se encontró luchando contra un oponente que conocía el terreno íntimamente, y se había preparado para este momento. Elegiste el objetivo equivocado, que la voz de Brad vino detrás de Santos. El contratista giró, pero la huelga de Brad fue más rápido que Santos. Golpeó el suelo. Su armala seguridad de la base de deslizamiento de la base llegó para encontrar a Brad, asegurando el último de los intrusos, que estaba parado en su estudio hablando con calma. En su teléfono, Capitán Schwartz, tenemos una situación que requiere su atención inmediata. La reacción rápida. La fuerza barrió la casa, su entrenamiento evidente en sus movimientos precisos de Brad. La expresión de Brad permaneció neutral, mientras él proporcionó detalles iniciales al comandante base. Señor, un joven diputado se acercó a nosotros. Encontré esto en uno de ellos. Le entregó a Brad un teléfono que mostraba un mensaje de texto que se planifica el procedimiento comprometido con W. Bradazo entrecerrados,
ligeramente. Han estado varios pasos por delante, todo el tiempo. Capítulo 5. Las manos de la Marina posteriores temblado. En el volante cuando se acercó a su casa, las luces policiales latidos en la oscuridad, girando casas vecinas en testigos silenciosos, los vehículos de la policía militar bloquearon la calle su presencia, una señal Clarac. Esta no era la escena del crimen ordinaria. La capitana Rachel Schwartz se paró en el perímetro que dirigía el flujo de investigadores, que vio a Marina y se mudó para interceptar su expresión, profesionalmente neutral, a la señora Brennan. La voz de Rachel llevaba autoridad. Necesito que vengas conmigo dentro de la S. Na contó su propia historia. Carlos Ramírez yacía muerto su arma, sin consolidar la ham.es cargado en un personal médico que trabajaba para estabilizar Los Santos, y Dan Hem se sentó esposado equipo especializado. Presentó su evidencia que Brad estaba en su estudio, dando su declaración a los detectives. Su voz permaneció estable al describir la invasión de la casa. No un cabello fuera de lugar, a pesar de la violencia que había ocurrido. La primera intruder ingresó aproximadamente a las 0217 horas. Declaró que su retiro precisó su equipo de guerra electrónica, sugirió antecedentes militares o de inteligencia. Me defendí en consecuencia que Marina sintió sus piernas se debilitaban mientras absorbía la escena. Los ojos de Brad se encontraron con los suyos a través de la habitación, y en ese momento supo que él había conocido todo. El asunto, el trama, todo. Dana estalló mejor a la policía. Alinee su rostro como Marina. Vine tan pronto como escuché si estás bien. Lo que pasó antes de que Marina pudiera responder. La voz de Brad atraviesa el caos. Señora Best, los investigadores querrán hablar contigo sobre tu papel en los eventos de esta noche. La confusión de Dana fue genuina. Mi papel. No entiendo. Tu amigo te usó como alibi. Rachel explicó, su tono profesional pero frío, mientras pensabas que estabas cubriendo una aventura. En realidad, estabas facilitando un intento de asesinato. Marina vio su realización, amaneció en la cara de Dana seguido de horror. Oh Dios, Marina, dimeno. Se le acercó al sargento de personal Mac, con una tableta. Señor, que hemos compiló los datos de vigilancia, los intentos de incumplimiento del acceso no autorizado a las comunicaciones, a las que todo se relaciona con Carey. Defense Solutions. Brad asintió una vez que inició el rastro en las cuentas de Warren Carr. Congelar todo lo que Marina encontró. Su voz. Brad, puedo explicar, guardarlo para el investigadores. Él le cortó de su tono desprovisto de emoción. El capitán Schwartz se asegura la señora Brennan es procesada adecuadamente, el protocolo de seguridad completo. Rachel apretado el brazo de Marina firmemente. La señora Brennan está siendo detenido bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato y espionaje. La palabra espionaje golpeó a Marina como un espionaje físico. Nunca tu amante no solo estaba interesado en mí. La voz de Death. Bradford. La habitación lo usó para acceder a la clasificación información que hizo que los soldados estadounidenses mataran en Siria. Las implicaciones se estrellaron sobre Marina como los agentes federales comenzaron a llegar las preguntas de Warren sobre el trabajo de Brad. Conversaciones inocentes sobre las operaciones base. Todo había sido parte de un plan más grande que Dana se sentó con los investigadores. Su declaración revela el patrón de engaño. Dijo que se reunía con amigos de compras que asistían al cónyuge, reuniones de apoyo. Nunca lo cuestioné. Newt. Pensé que la melodía Allen llegó con Justin, su expresión cambiando de preocupación al asco mientras aprendió la verdad, que usaste nuestra amistad, que acusó a Marina, usó todo de nosotros. Brad vio la escena desarrollarse con desapego en frío, su mente táctica ya moviéndose a la siguiente fase. El golpe fallido no fue el final. Se aprovechó para desentrañar una conspiración más grande. Capítulo 6. El movimiento del cuadro. Brad reunió a su equipo en una sala de conferencias segura, en la base Rachel Schwartz, Arnold Cooper y el analista civil de inteligencia, Kristen Mears, se sentaron alrededor de una mesa cubierta en la evidencia. Archivos. Warren Carey no está dirigiendo una compañía de contratación de defensa. Brad comenzó su voz sharp. Está dirigiendo una operación de recolección de inteligencia marina. Fue solo un vector de ataque, que Kristen se detuvo. Registros financieros en la pantalla principal. El crecimiento de su empresa no tiene sentido. Que obtengan contratos que no deberían tener si tuviera acceso a la tecnología desarrollada. Deberían haber sabido sobre las familias militares dirigidas que Rochelle agregó. Creó un grupo de apoyo para reunir inteligencia marino. No era especial, ella era conveniente. Bra. This expression hardened. Mostrarme la conexión de Siria. Cooper mencionó fotos de vigilancia de los traficantes de armas. Su equipo se encontró con un conocimiento avanzado de su operación.
Por eso, el teniente White y sus hombres entraron una compañía de carro de emboscada, les vendió el intel Rachel confirmado, pero necesitamos pruebas que. Nos paramos en la corte, Brad estudió la evidencia con cálculo en frío. Tenemos que su equipo de asalto comienza con Hyosen, la sala de interrogatorio. Santos Stanton mantuvo su comportamiento profesional. Hasta que Brad entró al coronel se detuvo una silla, sus movimientos deliberan que su equipo usó. Equipos militares modificados. Brad declaró equipos que coinciden con el envío robado de 3 bases diferentes. Las mismas bases donde llevan defensa las soluciones, manejaron las actualizaciones de seguridad. Santos permanecieron en silencio los traficantes de armas en Siria, usó equipos similares. Brad continuó la sangre del teniente White. O la sangre de White está en sus manos. O me aseguró te enfrentas a los cargos por su asesinato. La fachada de Santos se agrietó ligeramente. No entiendo lo que estás tratando con la operación de auto. Es más profunda de lo que sabes. Pruébelo mientras tanto. Rachel coordinada con agencias federales que construyen un caso que destruya toda la red de Warren. Consejos anónimos de la red llegaron a los periodistas que los apuntaban hacia irregularidades financieras y contratos sospechosos. Marina se sentó en su celda en la realidad de su situación, hundida en su abogado proporcionado por Warren, se había detenido a responder las llamadas de sus activos. Fueron congelados que sus amigos la habían abandonado, y ella evidencia contra su venganza de Brad montada. No era rápida o violenta, fue metódico y absoluto. Cada día trajo nuevas revelaciones, nuevos arrestos, nuevos trials. 6P. Osborne, el imperio cuidadosamente construido, comenzó a desmoronarse bajo el peso de las investigaciones. Federals. Melody Allen proporcionó grabaciones de conversaciones del grupo de apoyo del cónyuge reuniones, que revelan cómo Warren había manipulado a las familias vulnerables para obtener información. El testimonio de Dan Aves describió el patrón de engaño que había permitido a Marina participar en la trama de asesinato. Santos, enfrentando múltiples vidalas oraciones, finalmente rompieron su confesión. Implicaron a Warren en los tratos de armas en todo 3 continentes. Los gemelos Hem ofrecieron inmunidad, revelaron los detalles técnicos de su operación, incluida la evidencia que se vinculaba directamente con la emboscada de Siria. Brad revisó cada evidencia con la misma intensidad, trajo a las operaciones de combate. Esto no se trataba solo de castigar la traición de Marina, se trataba desmantelando una red que le había costado la vida estadounidense. Rachel vio a su comandante con una mezcla de respeto y concierto hacer. La oficina del fiscal quiere saber si testifica contra la respuesta de Marina. Brad fue el horario frío. Ella eligió su lado del coronel. La reputación, por la brillantez táctica, adquirió un nuevo significado, ya que su contraofensiva desplegó los intentos de Warren de destruir el equipo cibernético de Cooper. Se vio frustrado por el equipo cibernético. Sus protocolos de emergencia se vieron comprometidos antes de poder activar Marina. Viendo a su mundo colapsar de sí misma, finalmente entendió lo completo alcance de las capacidades de su esposo, que había conspirado con Warren pensando que Brad era solo un soldado que nunca entendió. Ella estaba tratando con un autor intelectual estratégico que trató la traición como una operación enemiga para ser aplastado. La evidencia montó, los testigos hablaron, y la conspiración desentrañó. A Brad Brennan, el hombre Marina había descartado como emocionalmente distante, demostró ser un depredador calculador que le había convertido traición a un arma contra sus conspiradores. El imperio de Warren se derrumbó por pieza cada revelación. Exponiéndose revelaron nuevas capas de corrupción. El hombre que había seducido a Marina con una comprensión de sonrisas y palabras suaves. Tr. Eider, que había vendido vidas estadounidenses con fines de lucro. La venganza de Brad no fue solo completa, fue devastador en su minuciosidad. No solo destruyó el complot del asesinato, desmanteló toda la empresa criminal que lo había permitido. Su respuesta a la traición se convirtió en un testimonio de la eficiencia despiadada que lo había convertido en un legendario marino comandante. Capítulo 7. Los animales de acorralado. Warren Carey cuidaron su ginebra y tonic en los hoteles de la bahía de Monte Carlo. Varán su confianza reforzada por cuentas en alta mar y una nueva identidad. Los documentos identificarlo como Alexander Wright yacía seguro en su suite arriba junto con 3 pasaportes diferentes y acceso códigos de billeteras de criptomonedas. Otra bebida, señor. El barman le preguntó a Malen 25 Neat. Una voz profunda respondió que la sangre de Warren se enfrió mientras Nathaniel Hogan se deslizaba en el taburete a su lado, el antiguo marina de la fuerza. El marco musculoso bloqueó el camino de Warren hacia la salida,
que eres lejos de Virginia Hogan, dijo que su tono de conversación es divertida. Coincidencia que se ejecuta en ti aquí. La mano de Warren avanzó hacia su teléfono. Te conozco, ¿no? Pero yo sabía que el teniente Peter White, servimos juntos. Los ojos de Hogan sostenían el frío enfoque de un depredador. También se volvió Holly Warren para encontrar a Holly White sentado en una mesa detrás de él, su vestido caro y su postura segura, que la marca como otra turista rico, pero sus ojos tenían el mismo enfoque despiadado que su compañera la familia. Blanca tiene recursos significativos que Holly dijo que se acerca al bar. Creía que no encontraríamos su money traza, las mismas cuentas que solías pagar a Santos y su equipo Warren, obligado a reír. No sé qué eres, hablando de que estoy aquí en el negocio de vender inteligencia militar a traficantes de armas Hogan Cotton. Los mismos traficantes que mataron al equipo de Peter en el teléfono de Syria Warren, busca un mensaje de su contacto en las cuentas bancarias, Frozen Federal, Civil Sure, Order TUS, billeteras criptográficas, se han ido demasiado a cebo, señalando que su expresión coronel el equipo de Brennan es bastante completo. Warren atornillado para la puerta, pero la mano de Hogan alojado en su hombro lo hace peor. Confía en mí. En Virginia. Marina Brennan se sentó en su celda mirando la última carta de otro bufete de abogados que declinó representarla, las palabras desguridos juntos, incapaces de tomar su caso en este momento, conflicto de intereses. Lamento informarle a su visitante. El guardia anunció que Marina levantó la vista para encontrar Rachel Schwartz de pie en la puerta de su celda. La presencia del capitán irradió la autoridad, incluso en la ropa civil para regodear. Marina pidió advertirle que Rachel respondió a los asociados de Warren nervioso. Piensan que sabes demasiado. Que Marina se rió amargamente. No lo sé cualquier cosa. Era solo la estúpida esposa que asistió a las sesiones informativas clasificadas como un cónyuge, que tuvo acceso a la oficina en casa de Brad, que pasó meses alimentando información a una inteligencia extranjera, Asset Rachel's Boy Scott, como Steele. Sabes más de lo que te das cuenta y que te hace peligroso para ellos la fachada de Marina. ¿Qué se supone que debo hacer? Ningún abogado tocará mi caso. Mis cuentas están congeladas. Que Brad le ofrece un deal. Rachel colocó un documento sobre la cooperación completa del mostrador de ventas a cambio para protección. Su elección en la oficina de campo del FBI, Dana, mejor proporcionó a otra declaración. La reunión del grupo de apoyo del cónyuge Warren preguntó sobre los protocolos de seguridad de la base de los horarios de implementación. Parece que estaba ayudando a las familias a prepararse, y la participación de Marina en el agente provocado, que nos usó todas las lágrimas, que se limpiaron las lágrimas de sus ojos, usaron nuestras amistades para establecer la coartada. Pensé que la estaba ayudando a esconder una aventura. No. Brad vio la entrevista a través de One Way Glass, su expresión ilegible detrás de él. Kristen Mears analizó datos en su computadora portátil, señor. Ella llamó a la conexión. La compañía de Warren no solo vendía Intel, estaban proporcionando datos de orientación a los traficantes de armas en Siria. Entonces, la emboscada que mató al teniente Blanco, sabían exactamente dónde golpear la mandíbula de Brad, apretó el acebo que sabrá qué. Para ver con eso, Sir Kristen dudó sobre la solicitud de protección de Marina procesarlo. Brad ordenó que sea más valiosa viva para testificar que muerta con sus secretos en Mónaco. Warren se encontraron atrapados entre la presencia implacable de Hogan y el de Holly White, determinación fría. Su teléfono zumbó con alertas mientras sus rutas de escape, cuidadosamente construidas, se derrumbaron una por una. El coronel Brennan envía sus saludos. Holly Sades, deslizando un teléfono a través del bar que le gustaría para hablar de Warren, miró el dispositivo recordando lo fácil que había sido manipular a Marina para explotar la soledad y resentimiento. Había subestimado a su esposo al ver solo a un comandante militar lejano en lugar de el genio táctico que ahora tenía todas las piezas que el teléfono sonó. Warren lo eligió con los dedos temblorosos. La voz de Carrie Brad llevaba el mismo tono que usaba en Combat Lettun. Discutir sus surrentérminos.
Capítulo 8. Los movimientos finales. Brad Brennan coordinó el final del juego de su centro de comando en las pantallas de Quantico, que muestran alimentos en tiempo real de las posiciones de la Fuerza de Trabajo Federal de Mónaco y Vigilancia sobre los asociados restantes de Warren Alpha. Contado Hogan, informado de Monaco Hollis. Los recursos han bloqueado sus rutas de escape. Los equipos Interpol están en posición de Rachel. Agregó ubicaciones de marcado en la red de la pantalla principal de Warren está expuesta. Nos estamos moviendo sobre sus socios en Dubái, Singapur y Zurich. Brad estudiaron la inteligencia con el enfoque depredador ubicación del liderazgo del traficante de armas sirio, confirmado en Damasco. Kristen informó que Intel Warren los vendió. Lo rastreamos de regreso a su centro de comando, excelentes labios de Brad curvados ligeramente. Envíe las coordenadas a nuestros activos en la región, que han esperado lo suficiente. Para la devolución del acuerdo de Marina con fiscales federales, llegó con condiciones estrictas. Se sentó en una habitación segura rodeada de investigadores mientras detallaba la operación de Warren. El grupo de apoyo del cónyuge estaba a su campo de reclutamiento. Ella explicó que se dirigió a mujeres como yo, esposas de lo alto oficiales de clasificación, especialmente aquellos con acceso a información clasificada. Nos hicieron sentir entendidos, valorados en la información, recopilando un agente solicitado que inició pequeñas preguntas sobre programas de implementación, actualizaciones de seguridad base. Dijo que ayudó a su empresa a diseñar la voz de Better Systems de Marina Cracked. Nunca me di cuenta de que nunca quise ver lo que realmente estaba haciendo. Brad vio la entrevista. Alimentar su expresión endureció a la mujer con la que se había casado, que había compartido su cama, y su hogar había ayudado a los enemigos a atacar a los soldados estadounidenses. La magnitud de su traición fue más allá de su matrimonio. Sir Rachel Abordado, con el intento de New Intel Warren de negociar, dice que ha clasificado datos que aún no hemos encontrado. Brad respondió que el equipo de Cooper despojó a sus servidores hace semanas que pensara que él tiene apalancamiento, hará que la caída sea más difícil en Monaco Warren, sentado en una habitación segura. Como los agentes de Interpol catalogaron sus crímenes, su intento de huir había sido frustrado por la planificación meticulosa de Brad, incluso los protocolos de emergencia se habían comprometido a que su empresa vendiera datos de orientación a las armas los distribuidores. Paul y White declararon fotos que estos hombres murieron debido a la inteligencia que proporcionó estadounidenses soldados. La arrogancia de mi esposo Warren se derrumbó bajo su implacable presentación de evidencia que puedo ayudarlo a recuperarnos. Ya hemos recuperado todo lo que Hogan cortó en el coronel Brennan. Ha estado 3 pasos por delante desde la noche en que intentaste matarlo. La voz de Brad atravesó los altavoces de la habitación. ¿Crees que no investigaría al amante de mi esposa, señor Carey, que no notaría el patrón de violaciones de seguridad? Coincidiendo con los contratos de su empresa, Warren se desplomó en su silla. ¿Qué quieres lo mismo que querías? Todo el tono de Brad siguió siendo clínico. Sus redes, sus contactos, toda operación de pago. Considerado por atacar a mis hombres las próximas 24 horas. El imperio del imperio de Warren, por pieza, por parte de agentes federales, asaltaron oficinas en 3 continentes en alta mar. Las cuentas fueron compañías de Shell congeladas expuestas a funcionarios corruptos arrestados en Damasco, el traficante de armas, el barco que había orquestado la muerte del teniente White, descubrió el verdadero costo de subestimando al coronel Brad Brennan. Equipos de operaciones especiales, armados con inteligencia de los servidores Warren. Golpeados Marina vio informes de noticias sobre el arresto de Warren de su celda. El hombre que la había seducido con las sonrisas comprensivas y los toques suaves fueron revelados como un traidor que había usado esposas militares para recolectar inteligencia que se puso en Estados Unidos. Los soldados mataron. Nunca se preocupó por ninguno de nosotros.
Ella le dijo a Rachel durante un informe que solo estábamos activos para ser explotado, como si explotara su posición cuando la esposa de Brad, la pregunta de Rachel, cortó a Deep Marina. No tenía respuesta. Capítulo N. Justicia servirá el tribunal militar, concentrado con brutal eficiencia. El testimonio de Brad, respaldado por la investigación de Rachel y las montañas de evidencia, expusieron el alcance completo de Warren's operación. El acusado no solo robó información clasificada, que Brad declaró es su voz que lleva a las esquinas. De la sala del tribunal, creó un programa sistemático para explotar a las familias militares, convertir los cónyuges en activos de inteligencia involuntarios. Warren se sentó en la silla de su acusado, despojado de su carisma y confianza que sus intentos de negociar con la inteligencia supuestamente oculta habían fracasado cuando Brad Sell, equipo reveló que ya habían asegurado y sellado esos secretos múltiples sentencias de cadena perpetua que el juez anunció que era servido consecutivamente, sin posibilidad de que llegó la propia sentencia de libertad condicional marina más tarde. Su cooperación había ayudado a exponer la red. Pero la influencia de Brad aseguró su castigo, reflejó la gravedad de sus crímenes 20 años. El juez federal declarado que se observa la asistencia de los acusados para desmantelar esta conspiración, pero la traición de la seguridad nacional no puede quedar impune un año después. Brad se puso de pie en su centro de comando de Montana, supervisando las instalaciones de entrenamiento que había construido a partir de las cenizas de la traición, del complejo especializado en la preparación de familias militares para el campo de batalla moderno de la guerra de información. Coronel Holly White, ingresado ahora sirviendo como coordinador de apoyo familiar de la instalación, los nuevos protocolos, que implementó ya identificó 3 intentos de infiltraciones de redes de cónyuges militares, que Brad asintió el enemigo se adapta a que debemos, Rachel dirigiendo el entrenamiento de inteligencia. La división planteó la vigilancia alimenticios, decir Evan Max. El equipo táctico ha completado otra respuesta, exitosa perforar las lecciones de esa noche. Se están poniendo de buen uso en la instalación, representó la evolución de Brad de guerrero a guardián, que había transformado la traición personal en institucional reforma utilizando la conspiración de Marina y Warren como plantilla para defender contra futuras amenazas a su golpe en la puerta de la oficina. Reveló que Justin y Melody Allen, su hijo recién nacido, Peter Cuno, en los brazos de Melody. El bebé llamado así por él, teniente caído, representaba la esperanza de una comunidad militar más fuerte, más resistente. Sir Justin informó la nueva programa de información de seguridad familiar, está listo para la implementación en 1906. Todas las bases que Brad estudió el niño que vio en él en el futuro, que estaban luchando para proteger el precio de la traición de su esposa, había sido alto. Pero las lecciones aprendidas protegería a innumerables otros de amenazas similares. Comenzaría al lanzamiento que ordenó que ninguna otra familia paga. El precio hicimos el entrenamiento de la instalación. Continuó día y noche, preparando a la próxima generación de familias militares para ellas guerras invisibles, lucharon con información y confían en Brad Brennan. El guerrero que había surgido más fuerte de la traición, fue guardia contra aquellos que explotaban a los defensores de la libertad que el sol sobre las montañas de Montana. Cuando Brad revisó los informes del día, Marina cumplió su sentencia en la prisión federal. Warren considerado en la máxima seguridad, y los traficantes de armas que mataron al teniente White fueron muertos o capturados. Su venganza fue completa, pero su misión continuó. Había aprendido que las batallas modernas no se pelearon solo con armas, sino con la verdad de lealtad y la fuerza para defender a aquellos que convertirían el amor en un arma, la traición que había buscó destruirlo. En cambio, lo había forjado a algo más un protector que entendió que las mayores amenazas menudo vino envuelto en sonrisas y palabras suaves. Las alarmas de la instalación probaron en silencio sus sistemas de seguridad, escaneando por amenazas vistas e invisibles.
Brad Brennan, el comandante que se había vuelto. El dolor personal en la fuerza institucional continuó su reloj. El precio de la traición se había pagado en su totalidad, pero las lecciones protegerían a las generaciones que vendrían una década después. De los guardianes mira al coronel Brad Brennan, ahora general de brigada en la cubierta de observación de el Instituto de Seguridad de Montana, observa a equipos de personal militar y sus familias, participan en avanzados secuestres de 52, sus ojos. Grises de acero conservaron su enfoque depredador y su reputación se había convertido en un estatus casi legendario dentro del general de los círculos militares. El capitán Seratán, su nueva oficial de inteligencia, se acercó con una tableta, la última evaluación de seguridad de nuestra red global que Brad revisó los datos con eficiencia practicada. El instituto se había expandido en 4 ubicaciones internacionales, cada una dedicada para proteger a las familias militares de la explotación e infiltración, lo que había comenzado como su respuesta a la traición, se había convertido en un programa integral de seguridad global. ¿Cuántos intentos? Este trimestre, preguntó 17. Operaciones de infiltración identificadas dirigidas a cónyuges militares. Sarah informó todo neutralizado antes de que pudieran establecer redes que los protocolos de transporte de Warren continuaron demostrando. Los labios efectivos de Brad se endurecieron ante el nombre de Warren Carey, permanecieron en la máxima seguridad. Su imperio desmanteló su legacy, sirvió como un estudio de caso sobre cómo los operadores extranjeros explotaron las actualizaciones de vulnerabilidades familiares militares sobre el otros archivos de personal de Sarah, llevaron a Rachel Schwartz, lidera nuestra división europea, ahora el centro de comando de la OTAN, que estableció en Bruselas, irónicas, considerando que evitó 3 grandes violaciones de inteligencia este año, solo Brad, asintió Rachel, había tomado las lecciones de la traición de Marina, y las transformó en un mostrador sofisticado programa de inteligencia. Su equipo se especializó en la identificación de posibles amenazas antes de poder apuntar familias militares. Evan Mack, todavía dirigiendo operaciones tácticas de su equipo, interceptó un intento chino de replicar la estrategia de explotación del cónyuge de Warren el mes pasado que están adaptando nuestro método, señor, pero nos estamos adelantando a través de la ventana de observación. Brad vio a Holly White realizar una sesión informativa para las familias militares recién asignadas. Peter White habría estado orgulloso de que su viuda hubiera transformado el dolor en un propósito. Construir el programa de apoyo familiar del instituto en un modelo adoptado por las Fuerzas Armadas en todo el mundo. El precio de Redemper, la institución correccional federal en Wausau, Minnesota, albergaba a una mujer que todavía se llevaba a pesar de 15 años de encarcelamiento. Marina Brennan, ahora 50, había ganado liberación temprana a través de continuos cooperación y comportamiento de modelos. Sus pertenencias. Señora Brennan, el procesamiento oficial dijo que le entregó una pequeña caja que contiene 15 años de posesiones permitidas. Marina sostuvo su liberación papeles, las palabras que se bordean ante sus ojos. 1,5 décadas de flexion habían desayó sus justificaciones dejando solo la dura realidad de sus elecciones. Alguien está aquí para conocerte al oficial en las afueras de Dana, mejor esperado por el coche de los años, había agregado plata a su cabello, pero su expresión tenía la misma calidez que una vez había hecho la amiga más cercana de su puerto deportivo, que el grupo de apoyo aprobó su solicitud, que Dana dijo cómo condujeron que trabajarán con cónyuges militares que les enseñaron cómo reconocer las tácticas de manipulación. Marina, las manos de la mano temblaron en su regazo. Confían en mí con eso. Después de todo, Brad aprobado personalmente. Dana reveló que su experiencia lo hace de manera única calificada para detectar las señales de advertencia de la programa, operado bajo una supervisión estricta, utilizando la historia de Marina como una historia de advertencia que habló con el ejército cónyuges sobre cómo Warren había explotado sus vulnerabilidades, cómo las preguntas aparentemente inocentes
podrían alimentar al enemigo operaciones de inteligencia. El instituto de su exmarido le preguntó a Dana durante un descanso entre sesiones, ¿cuán grande? ¿Se ha vuelto global ahora Brad? ¿Convirtió su traición en un escudo para otros Danas? La voz no tenía acusación solo en declaración de hecho. Los protocolos que desarrollaron después de exponer la operación de Warren su entrenamiento estándar para familias militares en todo el mundo, el legado de la vigilancia, la conferencia anual del Instituto de Seguridad de Montana, atrajo a líderes, militares de todo el mundo. Brad encuestó el multitud reunida del podio su presencia, llamando la atención total hace 10 años. Un contratista de defensa nombrado Warren Carey explotó nuestra mayor vulnerabilidad. La confianza entre las familias militares en las que comenzó se convirtió en cónyuges activos de inteligencia involuntarios, utilizando su soledad y frustración para recopilar información clasificada. Que los soldados estadounidenses mataron a la audiencia sentados y envolvieron la atención que muchos conocían el costo personal detrás de su. Palabras de hoy, nosotros. Enfrentar intentos sofisticados de replicar su método operadores extranjeros dirigidos a militares familias que buscan convertir el amor en un arma que existe. El instituto para garantizar fallan en la primera fila Justin. Allen, ahora un coronel mismo, se sentó con su esposa Melody y su hijo Pedro. Ahora el cadete de West Point, representaron a la nueva generación de familias militares entrenadas vigilante y preparado para las guerras invisibles, luchadas con información. Y confía en Rachel Schwartz, visitando desde Bruselas presentado, lo último en el intento de infiltraciones de Allegiance ha caído un 60%, desde que implementó los protocolos del instituto. El enemigo se adapta, pero nos adaptamos más rápido más adelante en la oficina de Brad. Holly White compartió actualizaciones sobre el programa de apoyo familiar. Los testimonios de Marina están haciendo un impacto que los cónyuges se conectan con su historia. Entienden con qué facilidad puede suceder. La expresión de Brad permaneció neutral a nombre de su ex esposa. Ella está cumpliendo su propósito. Ha ayudado a prevenir 3 intentos de infiltración este año. Holly señaló que vio las señales que perdió en su propio caso. La redención llega a un precio. Brad respondió que está pagando la suya por proteger a otros de sus errores. A los observadores, Krista Myers, ahora el analista principal del instituto, mantiene la vigilancia de los jugadores clave de la conspiración de Warren Carey en su trimestre. Los informes aterrizaron en el escritorio de Brad Warren, no muestran signos de reforma que informó todavía intenta manipular a otros reclusos, pero su perfil psicológico se flota. Nadie confía en él. Los gemelos de Hammond Dean murió en prisión el año pasado. Dan se desempeña como consultor técnico para firmas de seguridad cibernética. Monitorearon estrictamente a Santos Stanton. Trabaja con la aplicación de la ley, ayudando a identificar a los contratistas militares privados que Brad revisó el archiva. La conspiración que casi lo había matado había generado todo un campo de contador de inteligencia centrado en protección. De familias militares, Sir Kristen dudó en el posteo posterior a Marina. El monitoreo muestra un cumplimiento constante. Se ha convertido en una herramienta efectiva para prevenir una herramienta de infiltraciones similares. Siendo la palabra operativa, el tono de Brad seguía siendo profesional. Continúa vigilancia. La próxima generación. Peter Allen Jr. nombró al teniente caído en la oficina de Brad, en 18. Se llevó con la misma dedicación que había marcado su homónimo el programa de seguridad del instituto en West Point. El cadete comenzó. Quiero ayudar a expandirlo. Brad estudió al joven, que representó todo lo que el instituto luchó para proteger a su padre. Me dice que ha estado estudiando el caso Warren Casey. Señor, comprender cómo explotó las familias militares nos ayuda a prevenirlo de suceder nuevamente. Y el papel de Marina en la mandíbula de Peter apretó una advertencia. Tail, señor. ¿Cómo se pueden girar las vulnerabilidades personales contra nosotros? Brad asintió aprobación. La próxima generación entendió las lecciones pagadas en sangre
y traición a los guardianes de los Instituto Global Security Network, operaba las 24 horas del día de monitoreo de amenazas a las familias militares en todo el mundo. Brad's se había expandido mucho más allá de la venganza personal, creando un escudo contra aquellos que explotarían a los defensores de la división europea de Freedom. Rachel se había convertido en un modelo para los aliados de la OTAN, que identificó un patrón en las operaciones de inteligencia rusas, que informó durante una videoconferencia pura de la CECESTAN, apuntando a familias diplomáticas que ahora utilizan los métodos de Warren, adaptan los protocolos que Brad ordenó expandir el Red de Protección Evan-Ma. Los equipos tácticos ejecutaron ejercicios continuos preparándose para las amenazas en evolución. Las lecciones de esa noche en Virginia se habían codificado en procedimientos operativos estándar para protección familiar de la familia. El programa de apoyo familiar de Holly White se había expandido para incluir la detección psicológica. Y los servicios de apoyo no solo previeron la infiltración. Explicó a los nuevos reclutas que estamos fortaleciendo unidades familiares que apoyan a nuestros guerreros, el precio de la pequeña Marina de la Paz. El apartamento cerca del centro de apoyo reflejaba sus fotos de propósito modificado de familias militares que había ayudado a proteger los recordatorios de la redención de una pared obtenida a través del servicio. Cuéntanos cómo comenzó una joven esposa militar cuando se le preguntó durante una sesión ¿cómo te perdiste las señales? Que la respuesta de Marina tuvo el peso de 15 años de reflexión. Ofrecí comprensión cuando me sentí solo. Convirtió mi resentimiento en un arma. La información que compartí puso en riesgo las vidas estadounidenses, y estaba demasiado ciego para verla. Su testimonio sirvió como tanto la advertencia como el arma contra aquellos que replicarían los métodos de Warren. El dolor en su voz llegó a militares cónyuges de una manera que la capacitación clínica nunca pudo. Los observadores de la oficina de Brad Legacy Braden, la torre principal del instituto, ofrecía opiniones de los campos de entrenamiento donde aprenden nuevas generaciones de familias militares para protegerse las fotos en sus paredes, rastrean el crecimiento de la instalación de una respuesta a la traición personal a una red de seguridad global. El último informe de inteligencia mostró infiltraciones en bases militares en todo el mundo. Cada intento fallido validó los protocolos nacidos de su cuenta experiencia, convertir la traición en un escudo para otros, que Sir Serin entró en noticias urgentes. Hemos identificado una nueva operación dirigida a familias de la Fuerza Aérea usando los métodos de Warren, pero más sofisticada, la expresión de Brad endurecida con un enfoque familiar. El enemigo se adaptó, pero también lo hicieron, el precio de su esposa. La traición había comprado lecciones que ahora protegieron miles de despliegue de las contramedidas que ordenó Alerta el equipo de Rachel en Europa. Quiero que esta red expuse y neutralice la maquinaria de respuesta del instituto comprometida en los equipos del mundo. Se mudó para proteger familias militares de aquellos que convertirían el amor en un arma. La guardia futura de la instalación Montana se quemó durante la noche. Mientras los equipos monitorearon las amenazas globales, Brad se paró en su ventana, observando la próxima generación del tren de los guardianes. Peter Allen Jr. lideró a su grupo de cadetes a través de protocolos de seguridad avanzados, sus movimientos que muestran el dedicación que había marcado a su padre y homónimo. El instituto había evolucionado más allá de la venganza en un legado de Protection. Holly se acercó con los informes finales del día 10 años. Brad hemos evitado más infiltraciones de las que podemos contar que el enemigo sigue intentando, notó y seguimos deteniéndoles. La voz de Holly, el último grupo de cónyuges de Holly Marina, vio 3 potenciales infiltradores solo este mes. El sistema funciona. Brad asintió con su expresión sin cambios. El precio de la traición había sido alto,
pero los rendimientos medidos en vidas salvadas y las familias protegidas demostró que valió la pena el instituto como su respuesta a aquellos que explotaban a las familias militares, las lecciones aprendidas a través de la traición de Marina y la conspiración de Warren habían forjado un escudo para las generaciones futuras cuando la noche cayó Montana. Los sistemas de seguridad del instituto continuaron su vigilante reloj Brad Brennan, el guerrero que había convertido el dolor personal. En la fuerza institucional fue guardia con ellos el enemigo, seguiría probando nuevos métodos para encontrar nuevas vulnerabilidades para explotar. Pero encontrarían ya que Warren había aprendido que la traición llegó con un precio, y Bradin y aseguró que el precio protegiera el futuro. Las luces del instituto marcaban On Beacon Against the Darkness, su misión clara, que ninguna otra familia militar pagaría los precios habían pagado el legado de la traición. Se había convertido en una fortaleza de protección de guardia sobre aquellos que la libertad de guardia en su oficina. Brad revisó el horario de capacitación del día siguiente. El mundo cambió de amenazas evolucionado, pero la misión permaneció constante. Había transformado la venganza en la redención del dolor personal en global protección. El precio de la traición se había pagado en su totalidad. Sus lecciones protegerían a las generaciones para venir. Aquí es donde llega nuestra historia a su fin. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haga clic en el video que ve en la pantalla y te veré allí.